Génesis capítulo 46, por favor. Génesis 46. Hemos estado estudiando la vida de José hace algunas semanas. Y hermanos, les he comentado antes, pero el punto cuando estudiamos un personaje de la Biblia no es, sé igual que él. ¿Te gusta cuando tu mamá, tu papá te comparaba con tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres más como él? ¿Por qué no haces como ella? ¿Te gustaba? No tanto, ¿no? No nos gusta mucho quizás esta comparación. Y quizás no nos gusta tampoco, aun cuando es con un personaje bíblico. ¿Por qué no eres como David? ¿Por qué no eres como Moisés? ¿Por qué no eres como José? Bueno, creo que cuando esto sucede, quizás sientes que te gustaría volver invisible, ¿no? Cuando eras niño, alguien quizás te preguntó, y si tú pudieras tener cualquier poder, ¿cuál sería, no? De volar, de fuerza, de invisible, ¿cuál sería? Quizás nunca has pensado en cuál te gustaría. Pero hermanos, yo creo que para muchos de nosotros, quizás el poder de ser invisible es lo que más queremos y lo que más pretendemos tener. ¿En qué manera? Bueno, hermanos, muchas veces nos gusta eso de ser invisible en cuanto al pecado. Nos gusta tener los pecados invisibles. Bueno, creo que la mayoría aquí, si son creyentes durante años, los pecados grandes, obvios, no son tanta tentación, ¿no? Cuando tú ves un cuchillo, tú dices, ¿a quién voy a matar? No creo, ¿verdad? Pero hermanos, hay muchos otros pecados que son casi invisibles, podríamos decir, que no revelamos, pero que sí tenemos, ¿no es cierto? Pecados que tenemos en nuestros corazones, pecados que incluso muchas veces son aceptables, pecados chiquitos, pecados como el chisme, pecados como el celo, la codicia, o pecados como quizás amargura. Hoy día vamos a ver un poco de estos pecados invisibles y cómo podemos vencerlos, cómo podemos tener la victoria. Hermanos, muchas veces vivimos en el pasado, vivimos con rencor, con amargura, vivimos en el pasado y así arruinamos el futuro. Alguien dijo una vez, solo existe el pasado y el futuro, no existe el presente. Dices, ¿cómo que no existe el presente? ¿Cuándo es presente? Ahora. Oh, no, ya, eso ya pasó. ¿Te das cuenta? O es decir, solo existe el pasado y el futuro. Y otros dicen, no, solo existe el presente. Lo que estás en el momento es lo único. Bueno, hermanos, yo no sé. Eso es filosofía quizás. Pero hermanos, lo que sí sé es que muchas veces vivimos en el pasado. Vivimos controlados por nuestros trasfondos. Y así arruinamos el futuro. Yo creo que Dios nos ha dado el camino al éxito. Y aquí vamos a ver un poco cómo tener este éxito hoy día. Vamos a ver esta mañana José, el fructífero árbol de sombra. Mira por favor aquí en Génesis capítulo 46 y vamos a leer unos versículos y después orar. Dice aquí, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver a la mano de José, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo.
y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Padre, sin tu palabra no podríamos conocer tu voluntad para nosotros. No podríamos conocerte a ti, no podríamos entender tus planes. Pero Padre, aquí en tu palabra nos das mucha instrucción para nuestras vidas. Y Padre, rogamos, suplicamos tu obra en cada uno de nosotros para tu gloria. En nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a empezar mirando número 1, si tienen sus hojas, José y su familia. José y su familia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, vemos aquí la historia empieza con Jacob y ni siquiera menciona a José. Pero hermanos, lo que debemos recordar es que aquí Dios está haciendo algo en la vida de toda una nación. Eso no es una historia sobre solo José, sobre un personaje, sobre su ascender a poder, sino, hermanos, es la historia de una obra de Dios en una nación. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 12 que Dios manda a Abraham, tú vas a salir de esta tierra y de ti voy a hacer una nación grande? Entonces Abraham salió y pasó muchos años sin siquiera un solo hijo. Pero por fin, cuando Dios le dio su hijo, después de Abraham viene Isaac. Después de Isaac viene Jacob. Y después de Jacob vienen los 12. ¿Verdad? Y el penúltimo de los 12 es José. Y José, aunque fue el penúltimo, él fue el mayor de la esposa amada. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 4 mujeres? Imagínate tener 4 madres. Si la única que tiene es terriña, imagínate 4. Bueno, él tenía 4 madres y entonces todos sus hermanos lo odiaron y lo vendieron en esclavitud y así bajó a Egipto. Y mientras que estuvo en Egipto como esclavo, llegó a ser el primero en toda la casa donde él estaba trabajando, donde él era esclavo. Pero la mujer de este hombre, de su jefe, le tentó tantas veces, él tuvo que negarla y ella le acusó falsamente de haberla tocado. Entonces su amo le mete en la prisión de los prisioneros reales. O es decir, que Faraón mismo ponía. Y pasó ahí años, hermanos, hasta que Dios lo sacó y él interpretó los sueños de Faraón y así llegó a ser el segundo en todo el país. Ya el vizier, como algunos dicen, el vicepresidente, podríamos decir, de todo el país. Y Dios en cada lugar donde estaba, le prosperaba. Tú dices, pero esclavo, odiado, vendido, olvidado en la prisión, no me parece muy bendecido. Pero hermanos, lo que tenemos que recordar es que la bendición de Dios no siempre parece como quisiéramos. ¿Verdad? La presencia de Dios, la prosperidad que Dios da, no siempre es lo que quisiéramos que sea. ¿Verdad? Si mi llanta se pica, yo no estoy diciendo, wow, qué bendición, qué alegría, voy a empujar el carro hoy, ¿verdad? No me parece bendición. No sé si les he contado a ustedes una vez, pero mis padres estaban manejando nosotros hijos en el carro y un carro nos chocó atrás. Y tanto demoró la policía, porque tuvimos que llamar para cuestiones del SOA, del seguro digo. Y entonces tanto demoraron que tuvimos que quedarnos una noche en un hotel. Y el día siguiente mi papá prendió la noticia en la tele y total, el mismo camino donde íbamos a ir había pasado un tornado. Y más adelante, ese mismo día, pasamos por esta parte y había edificios rotos, carros volteados, todo bien feo. Y lo más chistoso es que cuando el accidente sucedió, yo comenté a mis papás, bueno, como dice Romanos 8:28, todo sale para nuestro bien. Imagínate mis padres mirándome, ay, mocoso, cállate, ¿no? En este momento a veces nosotros como padres no queremos escuchar teología de nuestros hijos.
Pero hermanos, era cierto. Dios lo usó para el bien. Y hermanos, Dios estaba usando para el bien las cosas malas, entre comillas, de la vida de José. ¿Se dan cuenta? Imagínate que sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo. ¿Cómo hubiera llegado a Egipto? Y lo chistoso, hermanos, es cuando ellos lo agarran y lo meten en el pozo. ¿Se acuerdan lo que dicen? Ahora veremos qué será de sus sueños. ¿Se acuerdan? Es lo que dicen ellos. ¿Qué será de sus sueños ahora? ¡Ja! Hermanos, lo que ellos nunca podrían imaginar, lo que nadie hubiera imaginado es que este mismo era uno de los pasos que Dios había ordenado para llevar José a Egipto y así para poner José en la posición de líder. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué quiero decir? Que muchas veces no conocemos, no entendemos lo que Dios está haciendo en el momento. ¿Por qué? Porque Él nos dice, y esto es lo que está pasando ahora, esta prisión, esta prueba, esta dificultad, es para más adelante llegar a tal cosa. Dios nos dice esto. Pero hermanos, tenemos que confiar. Tenemos que confiar que sí es un Dios bueno. Entonces aquí en capítulo 46 vemos Jacob y todos sus hijos están bajando a Egipto. Y ahora sucede algo interesante, que Dios aparece y le dice, está bien que vayas. Entonces, ¿por qué menciona esto? Hermano, yo creo que quizás Jacob estaba un poco inseguro si debía bajar o no. Obviamente quería ver a su hijo. Y yo creo que eso fue su motivo. Pero si miras la historia, no dice en un momento que oró o que preguntó, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Se debo bajar o no? Y quizás él mismo estaba en duda si realmente estoy haciendo el bien. Tú dices, ¿por qué se preguntaría tal cosa? Porque en Génesis 26:2, aquí Dios habló a su padre Isaac y le dijo, se le apareció Jehová, Génesis 26:2, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O es decir, el Señor había prohibido a su padre bajar a Egipto. Y ahora él está bajando. Y quizás está diciendo, estoy mal, es un paso de inseguridad, estoy faltando fe en Dios. Y Dios le aseguró, no, está bien que vayas, porque José mismo va a cerrar tus ojos. ¿Sabe qué quiere decir? Está hablando de su muerte, o es decir, José le va a bajar los párpados cuando ya muere, o es decir, una figura por su muerte. José va a estar ahí cuando mueras, y más adelante toda tu descendencia va a volver a subir de Egipto y va a heredar esta tierra. Entonces Dios está diciendo, todo eso está dentro del plan. ¿Okay? Y Dios ya había dicho también a Abraham, capítulos antes, que toda la descendencia suya iba a bajar a Egipto, iba a despojar el pueblo, iba a volver también, después de pasar años en cautiverio. Entonces Dios está diciendo, todo eso es parte de mi plan. Todo eso es parte de mi plan. José pensaba en esto mientras que estuvo como esclavo, mientras que estuvo en la prisión, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero hermanos, Dios mantuvo control en todo momento. Entonces, Faraón le prometió a José que personalmente iba a proveerles toda la provisión que necesitaban. Iba a darles la mejor parte de Egipto para vivir. Entonces, aquí vemos en capítulo 46, miren lo que dice el versículo 29. José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Yo leí esto algunas veces y me preguntaba, dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró. Y me preguntaba, ¿quién lloró? ¿El padre o el hijo? ¿Te has preguntado? Cuando lees la Biblia hay que hacer unas preguntas, ¿no? Dice, se manifestó y oró. ¿Quién? Bueno, hermanos, sin duda los dos estaban llorando, ¿verdad? Los dos estaban llorando, sin duda. Se reunieron por primera vez en Gosén después de 22 años. Y su papá, acuérdense, su papá prácticamente todo ese tiempo pensó que José estaba muerto. Yo
puedo imaginar, hermanos, cuando los hermanos de José llegaron otra vez a su padre y dicen, José está vivo, lo hemos visto en Egipto. Seguramente él ha pensado, tú has visto a alguien que parece, ¿no? Alguien que parece a mi hijo. Pero él dice, no, él dijo esto, él mandó esto dinero, él mandó todos esos carros de caballo. Y miró, wow, ¿verdad? Hay bastante carros de caballo. O es decir, al final él creyó y por eso bajó con ellos. Entonces José los presentó formalmente a Faraón. En capítulo 47 dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Entonces después los trae y los presenta formalmente. Si lees aquí la historia, hermanos, un poco que parece que como si estuviera engañando a Faraón. Le dice, no le diga a Faraón que son pastores, dígale que ustedes cuidan animales. ¿Por qué? Porque, bueno, para los egipcios, dice, eso es un insulto. Pero hermanos, él no está diciendo que los engañen ni nada por estilo, sino está diciendo la forma de presentarse en Egipto. Y aquí hay un principio que podemos tener en cuenta. El siervo líder anticipa los deseos de su autoridad y hace planes que honren a Dios para cumplir esos deseos. El siervo líder anticipa a los deseos de su autoridad y hace planes para que honren a Dios para cumplir esos deseos. Es lo que estamos viendo aquí en capítulo 46, versículos 31 a 34. Él dice, vamos a establecerlos aquí, en esta parte, van a cuidar sus animales y así para no estar mezclado con la población general. Entonces se establecieron y él seguía gobernando. Hermanos, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Se acuerdan? Había pasado 2 años, ¿no? 2 años habían pasado cuando sus hermanos bajaron, vieron, reconocieron a José y volvieron. Y él dijo, trae a mi papá y a mis hermanos y a mis sobrinos todos, tráelos porque falta todavía 5 años. Como supo, ¿se acuerdan? Dios había dado 2 sueños a Faraón. Entonces los trajo todos y seguía José administrando. Y hermanos, aquí en estos capítulos nos cuenta toda la historia. Capítulo 47, vinieron y dijeron los egipcios, bueno, ya no tenemos dinero para comprar, ¿qué hacemos? Dame tus animales. Ellos entregaron sus animales a cambio de comida. Cuando ya no hay animales, vuelven otra vez y dicen, ya tienes nuestro dinero, ya tienes nuestros animales, ya no tenemos nada. Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras. Entonces él lo hace, pero los deja viviendo ahí. Él no los bota. Sería ilógico que un rey diga, ya no quiero mis sujetos, ¿verdad? Ya no quiero mi gente. Los deja viviendo ahí, pero ahora desde este momento ellos tenían que dar 20% al gobierno. Tenían que pagar impuesto de 20%. Bueno, casi igual que nosotros, el 19%, ¿no? Estamos acá con el IGB. Hermanos, ellos tenían que pagar 20%. Y entonces vemos aquí capítulo 48, José y sus hijos. Miren lo que sucede con ellos. José trajo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿A quién? A Jacob, versículo 1. Dice, después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces forzó a Israel y se sentó sobre la cama. Y aquí cuenta la historia, hermanos, que el padre de Jacob se llama, él bendice a los 2, a Manasés y a Efraín. Y lo interesante, hermanos, cuenta todo acá los detalles. Él está entrando con ellos. La Biblia no dice cuán grandes son, cuántos años tienen. La Biblia dice que estaban sobre sus rodillas, o la idea es quizás parado entre sus rodillas, o es decir, bien cerca, como para abrazarlos. Y entonces ahí están, no sabemos si eran chiquitos, si eran grandes, no dice exactamente. Pero él los pone para que su papá ponga la mano derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el segundo. ¿Con qué fin? Que él pensaba, quiero que el mayor reciba la mayor bendición. Esa es la idea.
Y entonces él, cuando está entrando con ellos, en vez de poner su mayor a su derecha como fuera normal, lo pone al revés. Y cuando vienen a su papá también pone al revés sus manos. Esto como todo un chiste acá en este capítulo. Y él dice, no papá, no, él es el mayor. Y su papá dice, yo lo sé. Pero en este caso, tal como con Jacob y Esaú, ¿verdad? El mismo, él dice, el menor será el primero. El mayor servirá al menor. Eso no era normal en la Biblia, era el caso en algunos momentos. Entonces él pone el segundo primero. Tú dices, ¿por qué? Bueno, hermanos, la Biblia no nos cuenta todos los detalles. ¿Por qué? Pero lo que es interesante acá, hermanos, es que él dice, tus hijos serán como mis hijos. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, hermanos, acuérdense que en aquellos tiempos dividían la herencia según los hijos. Entonces, él está diciendo, mis nietos acá no van a recibir la porción solo que corresponde a su papá, sino cada uno recibirá como si fuera un hijo. O es decir, en vez de dividir su herencia en 12, lo va a dividir en 13. Esos dos van a recibir como si fueran hijos. Hermanos, él estaba tan contento de ver sus nietos, después de haber pensado que su hijo había muerto. ¿Te puedes imaginar? Y él vio a sus hijos y sus nietos, y para él fue una gran bendición. Y él también los bendijo. Sobre lo que comentó José, no, él es el mayor. Recordamos acá, hermanos, que él puso el mayor primero, el segundo, y el segundo primero. Aquí hay otro principio, hermanos, que podemos notar. El siervo líder confía en la sabia providencia de Dios en la vida de sus hijos, aun cuando no puede entender totalmente la voluntad de Dios. Y hermanos, José entró con un plan. Ya, el mayor va a ser primero, ¿no? El menor va a ser segundo, él va a recibir menos. Y Dios cambió las cosas. Hermanos, nuevamente estamos viendo acá, aun si no entendemos todos los detalles, nos está enseñando algo con el mismo texto. Aun cuando no sabemos, aun cuando no entendemos, podemos confiar. Podemos confiar. Esta mañana estuve orando, hermanos. ¿Por qué? Porque mi hijo mayor está mal. Y hermanos, ustedes saben, en una semana, hoy día exactamente a estas horas, ya deben estar llegando los médicos. Y si Dios quiere, vamos a ir río arriba. Y hoy día, que como mi hijo está un poco, casi con fiebre, un poco mal, con gripe, mi esposa también está algo mal de salud, no tanto, pero un poquito. Y yo dije, Señor, tú sabes, nuestro deseo, nuestro plan es tener una campaña médica. Y si mi hijo está mal, y si mi esposa no puede acompañarnos, va a ser un poco difícil. Y estuvimos orando por su recuperación. Pero hermanos, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces no sabemos por qué. La otra semana, justo en la semana del curso, tuve dengue. Y tuvo que quedar en semana toda la semana. Bueno, hermanos, en fin, Dios es quien controla. Y Dios tiene un plan mejor. ¿Por qué es lo que hace lo que hace? Hermanos, no lo sé. Hermanos, imagínate una rompecabezas. ¿Cuántos les gusta hacer rompecabezas? ¿Cuántos han hecho rompecabezas? ¿Escucharon del muchacho que se acercó a sus amigos y dijo, yo soy muy inteligente? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Él dice, mira, ese rompecabezas hice en cuestión de meses. Así nomás meses. Y dicen, aquí en la caja dice para 3 a 4 años. ¿Me entendieron, no? Hermanos, cuando hay una rompecabezas, ustedes han visto algunos que tienen 500 o 1000 o 5000 pedacitos y tú tienes que colocarlos toditos en su lugar. Hermanos, cuando uno está haciendo un rompecabezas, uno puede manejar unas cuantas cosas a la vez, ¿no? Agarra una en la mano, está buscando dónde va a entrar, en qué parte. No puedes mirar los 1000 a la vez, ¿no es cierto? Tú no puedes agarrar los 1000 simultáneamente y ahí está. Sería imposible. Pero hermanos, lo que debemos recordar es algo, que nosotros podemos mirar solo 1 o 2
piezas a la vez y Dios lo está manejando todo. Hermanos, imagínate un mundo con 7.5 mil millones de habitantes y que Dios está ordenando todo en cada vida simultáneamente. Eso es lo que Él está haciendo. La Biblia dice, para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tú dices, bueno, no todos los 7.5 mil millones son creyentes. Ya, supongamos que son 100 millones nomás. O 500 millones nomás. ¿Tú podrías manejar todo esto? No, ¿verdad? Nadie. Hermanos, si yo trato de hacer 2 o 3 cosas a la vez, siempre olvido algo. Y tengo que regresar y pérdida de tiempo. ¿Y por qué? Hermanos, Dios está haciendo miles de millones de cosas, todos simultáneamente, sin olvidar nada. Eso no es lo que Él dice a Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Y todo lo que sucede a Job y todo lo malo, y al final Dios no dice, Job, por esto lo hice. Le dice, Job, ¿tú puedes hacer las cosas que yo hago? ¿Tú puedes formar el mundo? ¿Tú estabas ahí cuando los mares estaban contenidos en su área? ¿Tú estabas ahí cuando se esparcieron las estrellas? ¿Tú puedes manejar ese animal? O es decir, Dios nos muestra su capacidad, y eso es lo que nos hace recordar que hay un Dios en el cielo y yo no lo soy. ¿Verdad? Y tengo que confiar. Hermanos, tenemos que confiar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aún en esto, José tuvo que confiar. No, yo quería que el mayor sea el primero. Dios tenía otros planes. Entonces, hermanos, aquí hemos visto un poco, número 1, José y su familia. Número 2, vamos a notar un poco José, el fructífero árbol de sombra. Tú dices, ese nombre me parece un poco raro. ¿Por qué escogiste esto? Bueno, no lo escogí yo, sino está en el texto, ¿se acuerdan? Miren lo que dice Jacob acerca de él. Capítulo 49, versículo 22. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, ramas, se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué es lo que él está diciendo? Los arqueros le apuntaron, le dispararon. Pero ¿sabes qué dice? José ha sido un árbol fructífero. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos sus problemas, él siempre ha sido un árbol fructífero. Siempre ha dado fruto. Siempre ha sido bendecido. Bueno, entonces por eso es el punto número 2. José, el fructífero árbol de sombra. Él provee sombra. Hermanos, aquí en Maldonado tenemos algo distinto que no tienen en todas partes. En otros lugares, cuando quieren estacionarse, buscan el lugar más cercano, ¿verdad? Si en otro lugar, si vas a entrar a una tienda, buscas el estacionamiento más cercano. Aquí en Maldonado es distinto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay una sombra, aunque sea media cuadra más allá, voy a escoger ir a estacionarme en la sombra. Porque tanto calor aquí, ¿no? Tanto calor aquí, ¿no es cierto? Hermanos, en aquel lugar también la sombra era algo muy importante. Imagínense, están en un desierto. Aquí por lo menos tenemos árboles. Allá prácticamente nada, ¿verdad? Y entonces imagínate que tienes un árbol que provee sombra.
Lo mismo vemos en Génesis 18, vemos a Abraham acampado bajo los árboles de Mamre. ¿Por qué? Porque era sombra. Pues decir, proveía algo de descanso. Él dice, José ha sido como un descanso para mí. Entonces, él habla de todos sus hijos. Podríamos decir es una bendición a cada uno y no vamos a estudiar en detalle cada uno. Pero quiero que noten que aunque José era el 11º hijo, Jacob le otorgó los derechos del primogénito. Pero eso no minimiza lo que Jacob dijo de Judá. Quiero que notemos por lo menos unas palabras acerca de él. Mira aquí versículos 9 y 10. Dice, cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Aquí, hermanos, en este pequeño texto, en estos versículos, se ve algo maravilloso. Aquí se ve varias profecías. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta? Hermanos, aquí es un tema importante. Aquí habla del león que es Judá. ¿Te hace recordar a alguien? A Jesucristo, ¿no es cierto? El león de Judá. Aquí dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un cetro? Eso es el palo que mantiene el rey, ¿verdad? Como Esther cuando quiere entrar a visitar al rey y ella dice, si el rey no extiende su cetro, voy a morir. Y su tío dice, pero tienes que entrar. Entonces ella dice, ahora, 3 días, tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque si el rey en aquel lugar, si el rey no extiende su cetro, entonces, hermanos, el cetro era un signo de poder, ¿verdad? Era como el palo que muestra la preeminencia de este rey. ¿Qué es lo que Jacob está diciendo? Dice, Judá tendrá este cetro, es decir, los descendientes. ¿De quién está hablando? De Jesús, el león de Judá. ¿No es cierto? Y no solo esto, pero menos, dice otra cosa todavía. Y eso es quizás lo más asombroso de todo. Mira lo que dice la última frase que leímos en versículo 10. Dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Se dan cuenta? Tú dices, ¿y qué es esto? Quiero mostrarles. Vamos a Isaías, por favor. El libro de Isaías. Si no quieres buscarlo, si no se encuentra rápidamente, no hay problema. Pero quiero mostrarles unas palabras de Isaías 52. Mira lo que dice aquí. Isaías 52, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? De Jesucristo. Mira lo que dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de su sufrimiento. Mira lo que dice 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es lo que está diciendo? Las naciones van a venir a congregar ante él. Tú dices, ¿de verdad eso es lo que quiere decir? Claro que sí. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses capítulo 2? Filipenses 2 dice, un día toda rodilla se doblará ante él. Hermanos, en Apocalipsis 5, versículo 5, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y por si acaso, si sigues leyendo, ahí habla de pueblos y naciones y lenguas. Pues es decir, ahí está cumpliendo todo. Entonces, hermanos, Jacob, quizás sin saber, Jacob está aquí profetizando por lo menos 3 puntos, 3 profecías del Mesías en estos versículos. Hermanos, a mí me encanta, me alegra mucho cuando veo estas profecías.
Cuando noto, wow, aquí está hablando de un rey que viene miles de años, bueno, más de 1000 años, adelante. Más de 1000 años más adelante. Hermanos, este rey que vino a la tierra y conquistó la muerte, él va a volver a la tierra algún día y va a reinar. Y este cetro que él mencionó, el rey lo va a tener por si acaso. El rey lo va a mantener. Todavía va a seguir reinando. Bueno, entonces, hermanos, aquí estamos viendo las palabras de Jacob. Y algunas no son tan agradables por si acaso. Aquí habla de Rubén, dice, impetuoso como las aguas no serás el principal. Y comenta su pecado ante todos. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tú dices, ¿qué quiere decir? Rubén se acostó con su propia madrastra. Sí, está en la Biblia. ¿Okay? Algunas palabras acá no son tan agradables. O es decir, él no simplemente dice, ya hijos, los amo todos, ya les voy a bendecir a todos. Él aquí está diciendo, por lo que hiciste, según tus actos será tu bendición. Y Simeón y Leví, dice, serán esparcidos. Y verdaderamente, hermanos, si miras en tu Biblia, en las mapas que están al final, vas a encontrar que Simeón fue repartido entre ellos. Y Leví es otra historia. Leví también fue repartido, pero ¿por qué? Porque son los levitas. Los levitas tienen una herencia, una tribu. No, también fueron esparcidos entre las tribus. Es decir, cada profecía aquí se cumplió. Bueno, hermanos, vamos a continuar aquí al final del capítulo 49, versículos 28 en adelante. Vemos aquí la muerte de Jacob. Y antes de morir, él manda algo. Él dice, antes que me vaya, tienen que prometerme algo. ¿Qué es lo que él dice? Él dice, versículos 29, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, al Eteo, para heredad de su sepultura. Entonces él dice, yo quiero que me lleven allá, quiero que me sepultaren allá, con mi papá y con mi abuelo. Y aquí hay algo interesante también. Él menciona que ahí había sepultado a Rebeca, ¿verdad? A Rebeca, su mujer. Pero ella no fue sepultada. No, perdón, Rebeca es su mamá. Ahí dice versículo 31, ahí también sepulté yo a Lea. ¿Quién es Lea? Su primera esposa, la que no amaba tanto. Sin embargo, ella es la que está en la cueva. ¿Qué quiere decir? Hermanos, yo no sé, pero a mí me parece que Dios está diciendo algo acá. Porque Raquel, su esposa, perdón, Raquel, no era Rebeca, era su mamá. Raquel, su otra esposa, ella, aunque él le amaba más, su primer compromiso, aún sin querer, fue con Lea. Entonces, ella es la que fue sepultada donde él va a ser sepultado. ¿Qué quiere decir Dios? Bueno, hermanos, yo creo que Dios está diciendo, el primer matrimonio, Dios, el plan de Dios es que un hombre y una mujer estén juntos de por vida. ¿Verdad? Ese es un asunto importante. Imagínate que vives en una tribu. ¿Ya? Imagínate que tú estás trabajando con una tribu. En esta comunidad, costumbre es que el hombre tiene 2, 3, 4 esposas. Supongamos que tú estás evangelizando, estás trabajando con ellos, muchos reciban a Cristo, estás estableciendo una iglesia. Y ahora te estás preguntando, ¿y quién serán los diáconos? ¿Y quién será el pastor? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3 dice, el pastor será hombre de una sola mujer. Y tú dices, ¿y todos los hombres aquí tienen 2, 3, 4 mujeres? ¿Qué voy a hacer?
Ninguno, ¿verdad? Imagínate que el varón viene a ti y dice, mira, pastor, yo tengo 4 mujeres, pero yo sé que estoy mal, ¿qué hago? ¿Qué le vas a decir? Quédate con la primera. No, mejor quédate con la última. No, mejor quédate con la que te ha dado más hijos. No, mejor quédate con la más bonita. No, mejor quédate con la que cocina mejor. ¿Te das cuenta? Voy a decir, ¿cuál sería tu consejo? ¿Te has preguntado estas cosas? Me imagino que no, ¿no? Pero yo como misionero me pregunto estas cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, no sé todas las respuestas, pero creo que Dios está indicando aquí que su plan era casarse una vez y permanecer casado. Y por si acaso, no tener relaciones hasta el matrimonio. Bueno, hermanos, entonces continuando, vemos aquí, versículos 1 del capítulo 50. Dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y aquí entonces ya había muerto su papá. ¿Y qué sucedió? Dice, ellos lo embalsamaron, o es decir, ya lo secaron, lo prepararon, y fue como una momia. Ustedes todos han visto las momias de Egipto. Jacob es uno de ellos, sino no fue enterrado en Egipto, sino lo llevaron afuera. Entonces hicieron esto y lo llevaron, viajaron todos los hijos con muchos oficiales también, y salieron al lugar donde él había indicado. ¿Y qué sucedió al final? Los hermanos reúnen, se supone que José está más adelante, está ahí administrando las cosas, y entre ellos están, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ya que papá ha muerto, ahora José va a sacar su venganza. Entonces ellos van otra vez, nuevamente van a José y dicen, quizás no escuchaste, pero antes de morir papá dijo que debes perdonarnos. Estaban todavía tratando de defenderse, ¿no? Entonces él dice, mira, yo no soy Dios. Quiero que vean sus palabras exactas. Mira lo que dice el versículo 19. Les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Él dice, mira, yo no soy Dios para juzgarlos. Yo no soy Dios para matarlos. Yo no soy Dios para sacar la venganza. Hermanos, como creyentes, tenemos que recordar, yo no soy Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Hermanos, esto no es fácil cuando alguien te hace tanto daño. Tú dices, bueno, yo nunca haría algo violento. No, pero quizás chisme puede ser, ¿verdad? Calumnia un poquito. Hermanos, Dios dice, la venganza es mía. Y por si acaso Dios sabe vengarse mejor que tú. ¿No es cierto? Así que déjalo en sus manos. Él dice, yo no soy Dios para vengarme. Mira lo que dice a continuación, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Verdad? Dios estaba manejando todo esto. Él dice, ustedes me quisieron hacer daño, y en verdad le hicieron daño, pero lo que ellos nunca pudieron imaginar era para su bien al final. Y no era solo para su bien, era para el bien de posiblemente millones de personas. Millones de personas. Dios usó su maldad para el bien. Ahora, hermanos, debemos tener claro, Dios no peca, Dios no hace mal, Dios no está en eso, nunca es la voluntad de Dios. Dios no quiere que hagamos mal. Dios nunca te va a excusar, ¿verdad? Hermanos, no es lógico hacer algo malo para tener una oportunidad para hacer algo bueno, ¿verdad? No es lógico evitar tus impuestos para dar dinero en la iglesia. ¿Me explico? ¿Ok? Eso no le honra a Dios.
Hermanos, no es ético quitar de alguien para dar a alguien más. ¿Me explico? O es decir, Dios nunca va a bendecir acciones pecaminosas para que después, más adelante, quizás puedas hacer un bien. ¿Me estoy explicando? Hermanos, Dios nunca puede mandarnos a pecar. Él no dijo a los hermanos de José, no fue su idea, él no plantó en su cabeza, vamos a venderle como esclavo. Eso es pecado. Le trataron mal. Ya jóvenes no pueden vender a sus hermanitos como esclavos, ¿verdad? Eso está mal. Pero hermanos, Dios es tan soberano, Él es tan grande que Él puede usar hasta nuestro pecado para el bien. Entonces, ¿puedo pecar? No, no es su deseo, no es su voluntad. Pero hermanos, Dios en su soberanía puede usar hasta nuestra maldad para sacar un bien. Así de grande es Dios. Y mira lo que dice también versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, quizás la tendencia nuestra, la tentación hubiera sido, mira, tú pecaste contra mí, ya se fue papá, entonces cada uno por su cuenta. ¿No es cierto? No les voy a matar, pero véanse ustedes qué hacen. No dice esto. Él dice, yo voy a sustentar, yo voy a cuidarles y voy a cuidar a sus hijos. Hermanos, ¿por qué? ¿Cómo José pudo decir eso? Hermanos, que él había aprendido muchos principios y él había aprendido sobre todo a perdonar. Quiero comentar algunos principios aquí para terminar. Él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aquí hay un principio, el siervo líder explica el temor de Dios en términos de sumisión hacia Dios y rehúsa manipular a otros por medio del temor al hombre. El siervo líder no va a manipular personas, aun cuando aparentemente le conviene. El siervo líder explica el temor de Dios en términos de sumisión. Deben tener un espacio en sus hojas, creo. El siervo líder explica el temor de Dios en términos de sumisión hacia Dios y rehúsa manipular a otros por medio del temor al hombre. A ver, ¿cuántas personas te han hecho daño a ti? Tú dices, ¿cuántos serán? ¿Cuántas personas te han vendido como esclavo, fingiendo tu muerte? Bueno, hasta ahora todavía, ¿no? También a cuántas personas hemos hecho daño nosotros. Pero hermanos, el punto es esto. El siervo líder entiende de que aun cuando otros tratan de herirte, Dios lo permite para su bien. Por ende, Él escoge mejorar, no amargar. Hermanos, si Dios no tiene control, entonces no hay por qué perdonar. Si Dios no tiene control, entonces hay razón por amargarte. Pero si Dios tiene control, el siervo líder, que hemos estado hablando de esa persona durante semanas, el siervo líder, el hombre sumiso a Dios, esa persona sabe, Dios lo está caminando para bien. ¿Otros me han hecho daño? Sí. ¿A mí me parece correcto? No. ¿Es pecado lo que hizo? Sí. Él no niega el daño que ellos hicieron. Pero Él dice, el daño que ustedes hicieron, Dios lo usó para el bien. Otro principio, ¿por qué es tan importante reconocer que Dios tiene control de todo? Porque si o serás muy tentado a amargura o a venganza. Si no reconoce el control de Dios, la tentación será esto. El siervo líder, aquí hay otro principio, el siervo líder echa fuera la tentación de contraer un espíritu de amargura o venganza, meditando en la bondad y la providencia del plan de Dios. Hermanos, personas me han hecho daño. Personas te han hecho a ti daño. Hace años atrás un hombre
me vino a mi casa, miró un trabajo, me dijo, yo necesito un adelanto. Yo le di un dinero. Ya voy a trabajar. ¿Sabes qué? ¿Cuántos son? 5 años más o menos. No, más. Yo le veo de vez en cuando, jamás me ha pagado, ni siquiera un céntimo. Pero ese dinero puedo usar para Dios, ese dinero puedo usar para comprar folletos o Biblias, etc. Sí, pero hermanos, aún en esto Dios tiene control, ¿verdad? No fue poco tampoco, ¿eh? Fue una cantidad regular. Hasta ahora no hay. Pero hermanos, si yo sé que Dios tiene control, entonces tengo que confiar que su plan es mejor que el mío. ¿Por qué es importante negar esta tentación? ¿Por qué es importante no caer en el pecado? Porque si tú caes en el pecado, si tú te amargas, si tú guardas rencor, cuando tú te enojas con alguien, entonces no puedes ayudar a otros. ¿Verdad? Cuando tú estás mal, no puedes ayudar a otros. Es como leer el libro de Proverbios, dice, ¿cómo es que uno, si ha caído en el pozo, puede levantar a otro? No, tú tienes que estar parado firme arriba para sacar a otro. ¿No es cierto? Hermanos, lo mismo es con nuestras vidas. Tenemos que estar firmes para ayudar a otro. Por eso Gálatas 6:1 dice, vosotros que estáis espirituales, restauradle. ¿A quién? Al que ha caído. Hermanos, eso aquí hay mucha aplicación para nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que dejar el pecado, abandonar el pecado, no solo porque queremos estar bien con Dios, sino porque debemos ayudar a otros. ¿Sabes qué? Yo les necesito. ¿Verdad? Yo necesito que me ayuden a mí. A veces estoy caído y necesito que alguien venga y que me saque de este lodo. Y ¿sabes qué? Tú también estás a veces caído. A veces tú también estás en el pecado. Y tu hermano aquí en Cristo puede ayudarte. Para eso estamos. Aquí hay otro principio, hermanos. El siervo líder explica su espíritu de perdón, haciendo referencia a la bondad de Dios para ayudar a otros y a guiarlos a un arrepentimiento que honra a Dios. El siervo líder, hermanos, puede perdonar a otros y guiarlos a arrepentimiento. Guiarlos a arrepentimiento. Hermanos, todos hemos sufrido a manos de otras personas. Todos hemos pasado algo, ¿verdad? Si no fue tu papá, si no fue tu mamá, si no fue tu tío, si no fueron tus hermanos, fue alguien de la calle, ¿verdad? Todos hemos pasado algo. Pero hermanos, Dios tiene un plan. El siervo líder no es vencido por la maldad, pero vence el mal con el bien. Hermanos, nunca vas a vencer el mal con más mal, ¿verdad? Devolviéndole mal por un mal que te ha dado, nunca vas a vencer. ¿Te das cuenta? Simplemente te estás metiendo más hondo en el hueco. Y aquí un principio más. Cuando José está por morir, él dice, yo quiero que me prometan una cosa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que él pide? Él pide, cuando vayan de acá, él dice, yo sé, en fe, yo sé que van a salir de acá más adelante. Cuando se vayan de acá, quiero que lleven mis huesos. Tú dices, José, es un poco raro, ¿eh? ¿Alguien aquí ha hecho a sus hijos prometer, cuando me muero y cuando se vayan de acá, lleven mis huesos? Lo dudo, ¿no? Pero hermanos, él dijo esto, ¿por qué? Porque él dice, yo quiero que mis huesos, que mi remanente, que esté en la tierra prometida, ¿verdad? En el lugar prometido. En otras palabras, hermanos, cuando él pide esto, él está diciendo con fe, yo sé que Dios nos va a sacar de aquí.
Hermanos, yo creo que ellos ya sabían, habían escuchado las profecías que Dios dio a Abraham. Ellos ya sabían que tarde o temprano iban a ser esclavos, pero también sabían que iban a salir, iban a tener su propia tierra prometida. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Se acuerdan? 400 años. Eso no es poco, ¿eh? Estamos hablando prácticamente del tiempo de los incas. Hasta ahora. Mucho tiempo, ¿eh? Imagínate que alguien hace 400 años, 1620, eso fueron más o menos las primeras colonias en los Estados Unidos. Bueno, de los europeos por lo menos. 1620, 400 años atrás, y hace una promesa. Dice, 400 años más adelante quiero que me lleven mis huesos. Pero hermanos, ellos no se olvidaron. Ellos cumplieron. Aquí hay un principio más. El siervo líder confía en las promesas de Dios y explica esta confianza a la generación siguiente. El siervo líder confía en las promesas de Dios y explica esta confianza a la generación siguiente. Hermanos, algunos aquí tienen hijos, algunos ya tienen nietos. No sé si alguien acá tiene bisnietos, creo que no. Pero algunos sí tienen nietos. Hermanos, una de las herencias mayores que puede dejar a tus hijos y a tus nietos es explicarles las obras de Dios en tu propia vida y en la Biblia. Esa es una herencia que es mayor que cualquier dinero. Mostrarles, mira, esas son las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces vivimos prácticamente vencidos por el mal, caídos en el pecado. Vivimos en el pasado y así arruinamos el futuro. Pero hermanos, Dios nos da el camino al éxito. Y creo que lo hemos visto esta mañana. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por el tiempo aquí. Gracias, Señor, por mostrarnos tantas verdades, tantas bendiciones aquí en este pasaje. Señor, oramos que cada uno pueda vencer al mal con el bien. Ayúdanos, por favor, Padre, a no vivir vencido por nuestros pasados, pero a saber perdonar y hacer el bien para vencer y seguir adelante. Señor, ayúdanos por perdonarnos. Perdón, gracias por perdonarnos y ayúdanos a perdonar a otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú orarás y confiarás, tú llamarás y pedirás fuerza y poder al anochecer, fiando en él, respuestas dará. Tú orarás, tú orarás. Yo